Después entré en la etapa en Grupo Ortega, una fase llena de penurias. Mi objetivo era la Universidad de Sade. La élite del mundo de los negocios en Pekín casi siempre salía de esa universidad. Aprobar el examen de acceso era el primer paso de todos mis planes. Antonio Ortega invitó a profesores de gran prestigio para orientarme. Todos eran muy estrictos y yo jamás me permití aflojar. Salvo para comer y dormir, casi todo mi tiempo lo dedicaba a estudiar. La mayoría en el colegio no entendía mi actitud, incluso algunos que solían seguirme decían que siendo yo la señorita de la familia Ortega, no necesitaba esforzarme tanto. Ante esos consejos, solo sonreía y no respondía. Mi base ya era sólida, con la guía de docentes de renombre avancé aún más deprisa. En el examen unificado de toda la ciudad saqué la máxima nota en varias asignaturas y obtuve el primer puesto de la clasificación general. Antonio Ortega organizó un banquete para celebrar mi logro, e incluso acudió aquel magnate del sur. Le di las gracias y volví a elogiarlo una vez más. Él se mostró encantado con una sonrisa que no se le borraba de la cara. No pasó mucho hasta que cerró un acuerdo de cooperación con Grupo Ortega. Antonio Ortega, exultante, me colmó de regalos. Gracias a mis resultados y a un linaje distinguido, mi reputación en los círculos volvió a crecer. Los rumores de aquella publicación se fueron disipando. Los padres de la familia Torres parecían querer emparejarme con Tomás Torres. Con la excusa de que sus notas habían caído, lo enviaron a mi clase de tutoría individual. Tomás Torres estaba acostumbrado a salirse con la suya y apenas hacía caso a los profesores. Su ritmo de estudio también era lento, seguía con contenidos de primero de bachillerato y me retrasaba. Desde que llegó Valeria Ortega venía a molestar con frecuencia, a veces con fruta, a veces con dulces, pesadísima. Más tarde decidió unirse directamente a la clase de apoyo, su base era aún más floja y el avance se frenó todavía más. Al principio, por la profesionalidad del profesorado, aguanté. Pero aquello se prolongó demasiado y ya no pude soportarlo. Me matriculé en un curso del mejor centro preparatorio de la Universidad de Sade y, aprovechando mi posición, elegí a los profesores con más pericia para las clases particulares. No le dije a nadie que había cambiado de profesores. El segundo día que falté a esa clase, Tomás Torres vino a buscarme al aula. Bajo la mirada de todos, salí con él. Valeria Ortega corrió detrás de nosotros. ¿Por qué no volviste ayer a la tutoría?, preguntó Tomás Torres con tono de reproche. Valeria Ortega añadió: Hermana, ¿no habrás ido otra vez a ver a Javier Ríos? He oído que Javier Ríos es un chulo que se dedica a intimidar a sus compañeros. No vuelvas a tratar con él. Respondí. Inventar y calumniar es un delito. Estás incluso por debajo de eso. En la familia Ortega sería más útil criar a un perro que criarte a ti, al menos un perro sabe defender a su dueño. Tú solo sabes salir cada día a manchar el nombre de esta casa. Puse cara de hielo, no quería perder más palabras con ellos. Tomás Torres quiso salir en defensa de Valeria Ortega. Fruncí el ceño y le solté. Cállate. Ya he encontrado profesores en el centro. A la clase de apoyo que organizó mi padre antes no volveré. Estudiar con dos necios que solo saben retrasar mi progreso es, simple y llanamente, perder el tiempo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui sin el menor remordimiento. Tomás Torres tenía el orgullo por las nubes, mis palabras fueron tan duras que después, su aversión hacia mí se hizo aún más evidente. Valeria Ortega, en cambio, se quedó mucho más tranquila y, durante bastante tiempo, dejó de molestarme. En el examen final del trimestre, seguí ocupando el primer puesto de toda la ciudad. En las vacaciones de invierno continué aplicándome sin descanso en el centro de preparación, ni siquiera en Nochevieja solté los libros. Valeria Ortega llevaba un modelo de alta costura de edición limitada que le habían comprado sus padres. El vestido rojo precioso, realzaba su brillo y su atractivo. Alejandro Ortega sostenía la cámara y hacía fotos a Valeria y a Teresa Delgado. Antonio Ortega observaba a su lado, con una sonrisa indulgente en los labios. Parecían más una familia que nunca. Afuera nevaba. Yo me acurruqué en el sofá, junto al ventanal del suelo al techo. El calor de la casa era tan agradable que invitaba a dormir. Aquel año, el año nuevo llegó sin castigos ni fríos. ¡Qué bien!
Sonreí y seguí leyendo. Cuando regresé al colegio, pedí el traslado a la clase A de segundo de bachillerato. Unos meses después me presenté con ellos al examen de acceso a la universidad. Me asignaron un instituto como sede del examen. Toda la familia Ortega vino a acompañarme. Antes de entrar en el aula, los grandes medios ya me habían entrevistado varias veces. Javier Ríos hacía de voluntario en la sede. Al indicarme el camino, me susurró: «Espérame en la Universidad de Sade». Seguí la dirección que señalaba y respondí con calma: «No me gusta esperar a nadie. Acelera y alcánzame». Mi esfuerzo no fue en vano. Ingresé en la Universidad de Sade con la tercera mejor nota del área de ciencias de toda la ciudad. Los dos que quedaron por encima de mí solo me superaron por unos puntos, y ambos eran estudiantes de segundo de bachillerato de un instituto. Antonio Ortega, exultante, organizó un banquete que sacudió a la ciudad para celebrar mi logro. Grupo Ortega aprovechó la ocasión y lanzó varias campañas de descuentos para los aspirantes, con las que atrajo a muchos clientes. Con un expediente tan brillante obtuve la admisión anticipada a la universidad sin dificultad. La Facultad de Negocios de la Universidad de Sade es un lugar donde se congregan los talentos. Alejandro Ortega, como heredero de Casa Torres, nada más llegar se convirtió en presidente del Consejo Estudiantil, con una voz prácticamente absoluta entre los universitarios. Frente a su estatus altivo, yo empecé como vicepresidenta. Estaba dispuesta a invertir dinero y esfuerzo para cultivar relaciones con distintos estamentos, y participé con empeño en las actividades del Consejo y de los clubes. En todas las asignaturas de la especialidad obtuve sobresaliente. Todos me elogiaban sin reservas. Al final, en el año electoral de mi segundo curso, vencí a Alejandro Ortega y a Tomás Torres y me convertí en la nueva presidenta del Consejo Estudiantil. Alejandro Ortega ya estaba en su último año, volcado por completo en el trabajo. Que yo lo desplazara lo sorprendió, pero pudo aceptarlo. Quien de verdad no podía aceptarlo era Tomás Torres. Era la primera vez que Tomás Torres, de Casa Torres, tenía que ocupar un puesto de segundo al mando. Perder ante Alejandro Ortega era una cosa, perder ante una mujer como yo, otra muy distinta. Al ver su cara de descontento, lo provoqué a propósito. Eres tan inútil que en el futuro ni siquiera tus hijos deberían llevar tu apellido. Ah, y por cierto, he oído que el presidente del Consejo Estudiantil tiene muchísimo margen de maniobra en la universidad. Será mejor que protejas bien a Valeria Ortega. Él mantuvo esa pose de caballero que protege a su flor y, furioso, dijo: «Si te atreves a meterte con Valeria Ortega, no te lo perdonaré». Crucé los brazos y respondí con frialdad: «No es más que una hija adoptiva. Ahora la trato bien solo por consideración a ti». Grupo Ortega está preparando una expansión hacia el sur. Cuando nos casemos, le pediré a mi padre que le busque un empresario rico del sur para casarla en alianza. Después de tantos años criándola, ya va siendo hora de que nos lo devuelva. Ni lo sueñes. Es tu hermana. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Y en qué es cruel casarla con un empresario rico para que viva desahogada? ¿Me llamas cruel? Si tanto te crees, sálvala tú. Manténla tú. Hazla tu amante. A mí no me importa que tengas a alguien fuera. Esbocé una sonrisa feroz dirigida a él. Tomás Torres estalló de rabia hasta soltar blasfemias y dijo que jamás se casaría con una mujer tan fría como yo. Cuando ambas familias se sentaron a tratar la boda, montó un escándalo y declaró sin rodeos que si no era con Valeria Ortega, no se casaría con nadie. La familia Ortega también intervino para ayudar y mantener el compromiso para Valeria Ortega. Al llegar a casa arrasé con todo lo que había sobre la mesa de centro, fuera de mí, perdí el control. Yo soy su hija biológica. La prometida de Casa Torres tengo que ser yo. Ella no es más que una hija adoptiva, ¿con qué derecho compite conmigo? Sé que entre ustedes y ella hay más de 10 años de afecto, pero ¿por qué, después de tanto esfuerzo por mi parte, seguís favoreciéndola a ella? Si lo hubiera sabido, no habría regresado. Antes, aunque discutiéramos, siempre mantenía el gesto frío. Nunca me habían visto perder así la compostura. Asustados, quisieron reprenderme, pero al oír lo que dije se tragaron las críticas. Resultó que aquella frialdad mía no era más que una tabla de salvación.
Resultó que estudié con tanto empeño para conseguir su reconocimiento. Resultó que no era huraña ni difícil, sino una niña que por no haber sido querida, no sabía cómo acercarse a ustedes. Con aire de remordimiento intentaron consolarme, pero la rabia ya me hervía por dentro. A quien se acercaba a convencerme lo insultaba. Mamá, siempre dices que en tu corazón yo y Valeria Ortega valemos lo mismo. Entonces, ¿por qué el día que volví, en cuanto ella lloró, me dejaste plantada para ir a consolarla? Ella me tendió una trampa para que me acosaran en el colegio, Tomás Torres me abofeteó, y cuando fuiste al centro lo primero que hiciste fue preocuparte por ella. Incluso sabiendo que fue cosa suya, aún le buscaste excusas. Dices que le falta seguridad. ¿Y yo? ¿Es que yo no la necesito? Si tanto te gusta criar a los hijos de otros, átate las trompas de una vez. ¿Para qué me trajiste al mundo? Alejandro Ortega, ahórrate la moralina. Si no hubiera sembrado insinuaciones entre la gente del colegio, ¿me habrían insultado como lo hicieron? Con la autoridad que tienes, si de verdad valoraras a esta hermana, ¿se habría atrevido Tomás Torres a levantarme la mano? En mi cumpleaños me humillaste a propósito delante de todos. ¿Con qué cara vienes ahora con tus sermones? Valeria Ortega, deja de fingir. El día que regresé lloraste adrede para marcar territorio. Al día siguiente en la escuela quisiste arrastrar a todos para que me acosaran. Con un simple gesto mío te caíste como si te hubiera azotado un huracán de fuerza 20. La familia Ortega te ha criado fuerte y sana, y aún así vas por ahí imitando a una frágil Linda Iyu. Ojalá el cielo te tratara como a ella y no pasaras de los 17. Papá, hace tiempo que sé que los rumores miserables del bachillerato los propagó Valeria Ortega. A Javier Ríos también lo llamó ella para que fuese al colegio. Con tal de que Casa Torres cambiara de prometida, me manchó el nombre. Y todo eso tú se lo encubriste. Al decirlo, ya no pude contenerme y las lágrimas me brotaron a raudales. Mostré un dolor que parecía venir de una herida imposible de soportar. Valeria Ortega ha conseguido un compromiso tan ventajoso como con Tomás Torres. A Alejandro Ortega, en segundo año de universidad, ya le repartieron acciones del grupo. Y yo he agotado todas mis fuerzas solo para que me miréis una vez más. ¿Por qué a ella la favorecen así? Aunque lloraba, cada palabra que dije llevaba una exigencia clara. Por lo general nunca pedía nada ni competía con Valeria Ortega, justo para que hoy todo lo acumulado se les convirtiera en culpa. Teresa Delgado ya lloraba. Padre e hijo de los Ortega, con el gesto avergonzado, se conmovieron ante mi escena. Solo Valeria Ortega estaba tan asustada que se quedó lívida. Para compensarme, Antonio Ortega prometió darme un puesto en el grupo y además, transferirme el 5% de las acciones que en principio, iban a ser para Valeria Ortega. Sumadas al 5% prometido antes, recibí en total el 10%. Valeria Ortega, recién desenmascarada por sus fechorías, no se atrevió a decir ni pío. El matrimonio concertado entre los Ortega y los Torres seguiría su curso. Aunque ella no tuviera acciones, la familia Ortega le prepararía una dote lo bastante generosa como para que Casa Torres no pudiera poner reparos. Que Antonio Ortega me recompensara así se debía a dos razones. Primero, porque pensaba que aquello de que yo quería entrar en el grupo eran palabras dichas en un arrebato de ira. Segundo, porque hacía tiempo que deseaba recuperar las acciones prometidas a Valeria Ortega. Mi escándalo le dio la justificación perfecta. Además, como yo había mostrado una carencia afectiva tan grande, quizá creyó que con un poco de cariño, más adelante, podría volver a quitarme esas acciones para dárselas a su hijo. ¿Quién llora, mamá? Desde aquel escándalo, Teresa Delgado y Alejandro Ortega se mostraron profundamente arrepentidos. Últimamente han estado extremadamente solícitos conmigo, enviándome obsequios sin parar. Cuando recién regresé a la familia Ortega, quizá esa táctica habría surtido efecto en alguien que nunca había visto dinero. Pero ahora no me falta, y todo lo que quiero puedo comprarlo por mí misma. Antes aún tenía la paciencia de escucharles. Ahora que todo ha quedado claro, en cuanto los veo se me hiela el gesto y me doy la vuelta, no quiero dedicarles ni una mirada más. Al enterarse de que había montado semejante alboroto por su culpa, Tomás Torres vino a hablar conmigo con una expresión conciliadora. No sabía que te gustaba, dijo. Pensé que solo querías arrebatarle todo a Valeria Ortega.
Resulta que lo que hiciste antes era para llamar mi atención. Alejandro Ortega me contó lo que Valeria Ortega ha hecho. En realidad, no eres tan cruel como dices. Durante todos estos años nunca atacaste a Valeria Ortega por iniciativa propia, te hemos malinterpretado. Pero lo siento, prometí proteger siempre a Valeria Ortega. Mi amor propio me hizo perder la paciencia. ¡Qué barato eres! En el fondo, ¿no te has sentido ya atraído por mí? Tú y yo nunca hemos encajado. Me da curiosidad, ¿te gusta mi cara o después de perder tantas veces contra mí, te ha terminado por conquistar mi talento? Tomás Torres se ensombreció de rabia. Deja de fantasear. Si no fuera por Alejandro Ortega, ni siquiera habría venido a consolarte. ¿Y no fuiste tú quien empezó a fantasear primero? Solté con frialdad, lo rocé con el hombro y me alejé. Últimamente yo iba en racha y no pensaba ceder ante nadie, menos aún cuando él se atrevía a mencionar a Alejandro Ortega. Antonio Ortega solo tenía un hijo varón, Alejandro Ortega. Desde pequeño lo criaron para ser el heredero y, nada más ingresar en la Universidad de Sade, le entregaron el 20% de las acciones con generosidad. Cuando llegó el turno de la hija, con el 5% fueron tacaños y lo aplazaron una y otra vez. Si no hubiera leído su mente con precisión y apostado en el momento justo, quizá no habría recibido nada, igual que Valeria Ortega. Sé que lo que tengo ahora es lo máximo que Antonio Ortega puede darme. Por eso ya no necesito fingir ser la niña obediente. Poco a poco puedo mostrar mis garras afiladas. Entramos en el grupo al mismo tiempo. A Alejandro Ortega lo asignaron a gestionar la cadena de hoteles de 5 estrellas de Grupo Ortega, uno de los activos más importantes del conglomerado. A mí, en cambio, me enviaron a una pequeña empresa de videojuegos al borde de la quiebra. Antonio Ortega quería que me desanimara tras un fracaso y renunciara por mi cuenta. Y aunque no quisiera rendirme, aquella empresa no aguantaría mucho. En realidad, esa compañía de juegos había vivido tiempos de esplendor. Por entonces, Grupo Ortega codiciaba los enormes beneficios de la industria del videojuego y quería subirse a la ola para llevarse una parte. Tras fundarla, invirtieron muchísimo en fichar talento y en publicidad. Tal vez por miedo a perder dinero después de tanto desembolso inicial, la mayoría de los productos fueron copias de títulos exitosos, con la ilusión de reproducir el triunfo ajeno. El resultado fue que al salir, la empresa recibió insultos por todas partes y las otras compañías se unieron para demandarla. A ojos de los demás, esa empresa no tenía futuro. Para mí, en cambio, era una oportunidad caída del cielo. En la era de Internet, la industria del videojuego es una gran tendencia. Yo tenía dinero, contactos y, sobre todo, la determinación de librar una gran batalla. Lo único que me faltaba eran personas. Después de asistir a varias ferias y encuentros de reclutamiento, me fijé en un equipo de universitarios. Por casualidad, también eran estudiantes de la Universidad de Sade. El líder era Claudio Morales, un genio de la informática. Ya había tratado con él un par de veces y habíamos mantenido el contacto. Muy pronto, con sinceridad y capital, logré convencerlos. Querían plasmar el mundo de la mitología china en un videojuego. El equipo estaba formado casi por completo por recién graduados de universidades cercanas. En sus ojos ardía el deseo de futuro. Ese ambiente de perseguir un sueño con pasión avivó el espíritu de los empleados veteranos, que hasta entonces se limitaban a dejar pasar los días. Por su propio sueño, la mayoría de aquellos jóvenes decidió hacer horas extra por iniciativa propia. Algunos incluso compraron catres con su propio dinero, trabajaban tanto que dormían directamente en la empresa. Yo nunca adopté aires de jefa, respaldé todas sus decisiones para que ese grupo no cargara con ninguna preocupación mientras avanzábamos unidos tras el mismo objetivo. Cuando la empresa por fin entró en órbita, lo primero que hice fue cambiarle el nombre a Eje de Sueños, Perseguir el Sueño. Ese nombre atrajo a más equipos jóvenes, que comenzaron a enviar sus candidaturas. El videojuego era una industria emergente y lo que más necesitábamos era talento joven con verdadera capacidad creativa. El gran proyecto sobre la mitología del mundo devoraba dinero y tiempo, era imposible ver resultados a corto plazo. Por eso, en la fase inicial me centré en apoyar juegos pequeños y originales de otros equipos y, al mismo tiempo, aproveché mi posición para hacer marketing, con lo que conseguimos una facturación considerable.
Aquel año me presenté antes de tiempo al examen de ingreso a la universidad y volví a ser tendencia. Muchos internautas seguían recordándome por mi belleza, mi cuna y mi expediente. Cuando reaparecí en público, ya era la directora general de la compañía, vestida con un traje negro, respondí con soltura a la prensa sobre nuestros juegos. Gracias al efecto arrastre, volví a convertirme en tema del momento. Es la princesa mayor de los Ortega, entró antes en la universidad y fue admitida en la Universidad de Sade con la tercera mejor nota de la ciudad. Qué guapa, qué segura de sí, de verdad que la señorita Aurelia Ortega destila educación. ¿De qué novela triunfalista ha salido esta protagonista? Acaba de llegar a la universidad y ya es directora general. Los antiguos no mentían. La tercera en el podio es, sin duda, la más deslumbrante. Los debates sobre mí en las redes estaban muy animados. Muchos se preguntaban qué clase de juego sería capaz de crear. Con los curiosos sumándose, las descargas del nuevo título se dispararon y escalamos las listas diarias. La calidad del juego retuvo a un grupo de usuarios y la reputación empezó a extenderse. Eje de Sueños y yo logramos una remontada espectacular. En los cócteles de la alta sociedad empezaron a llamarme Aurelia Ortega. Solo que esa denominación Aurelia Ortega, la estábamos utilizando dos personas. El proceso de negociación del compromiso entre Valeria Ortega y Tomás Torres fue viento en popa. No mucho después, las familias Ortega y Torres celebraron la ceremonia de esponsales. Yo no asistí. Alejandro Ortega, furioso, me llamó para aleccionarme. ¿Sabes cuántos rumores has provocado con tus escándalos? Estoy ocupada, esperé a que terminara y con indiferencia, respondí, ya lo sé. Gracias por traerme buenas noticias. Después colgué. Compré varios pisos y con el pretexto del trabajo y los estudios, me instalé fuera, rara vez volvía a casa. La siguiente vez que vi a Alejandro Ortega fue en un cóctel de negocios. Me preguntó por qué no contestaba a sus mensajes y añadió que Teresa Delgado llevaba un tiempo con la salud delicada, que debería ir a verla. No soy médico. Si esta pachucha de poco le sirvo, agité la copa con suavidad, el líquido rosado subía y bajaba por la pared del cristal. ¿Hasta cuándo piensa seguir enfadada? Frunció el ceño molesto por lo que llamó mi falta de sensatez. Desde pequeña, cuando me encontraba mal, iba sola al hospital. Nadie venía a verme. Mamá ya es mayor, pero no es una niña grande, ¿no te parece? Mi frialdad encendió la ira de Alejandro Ortega. Es tu madre. Lo sé. Le debo la vida y cumpliré con mi deber de hija. Precisamente últimamente estoy ganando dinero para ella. Mamá no necesita dinero, solo quiere verte. ¿Y qué tiene de malo el dinero? Lo único que siempre me han dado es dinero. Quien siembra vientos, recoge tempestades, no se puede ser tan codicioso. Eso es porque no haces más que mantener las distancias con nosotros. Valeria Ortega, al saber que mamá estaba enferma, canceló una competición para quedarse a cuidarla. Si tuvieras una décima parte de lo que tiene ella, nuestra familia no estaría así. Sonó a reproche. El segundo día tras volver a los Ortega, Valeria Ortega me tendió una trampa y acabé recibiendo una paliza. Pero todos le creyeron a ella. Si no hubiera preparado pruebas, no sé hasta dónde me habría acosado. Con esa parcialidad, ¿con qué derecho me reprochas que me mantenga alejada? Lo dejé sin réplica. Él bajó el tono intentando apelar al afecto. Esta vez mamá se enfadó por papá. Lo corté en seco. Solo por papá. Que Antonio Ortega tuviera amante ya no era noticia. Teresa Delgado siempre había hecho como que no lo sabía. Esta vez todo coincidió con lo mío. Estaba de mal humor y se desahogó con unas quejas. Antonio Ortega dijo que había sobrepasado los límites y que se entrometía demasiado. Y tú, Alejandro Ortega, su hijo de sangre, en lugar de defenderla le pediste que se lo tomara con calma y que no montara un drama. Ese mismo día, de la rabia, acabó ingresada. Alejandro Ortega desde que nació fue el príncipe de la casa Ortega, disfrutando de todos los privilegios que traen el dinero y el poder. Ahora que había entrado en el grupo y tenía poder real, entendía aún mejor lo cómodo que era. Mientras Antonio Ortega no tuviera otro hijo varón que compitiera con él, todo podía comprenderlo y perdonarlo de Antonio Ortega.
Hiciste que mamá terminara en el hospital. No te ocupaste de cuidarla ni de pedir perdón, y encima obligaste a tu hermana a cancelar una competición para hacerle compañía en casa. Alguien que ni siquiera alcanza el mínimo de la decencia se sube cada día al pedestal de la moral para señalar a los demás. Cada vez que te escucho, me das vergüenza ajena. Él me miró desconcertado y con voz mansa, dijo. ¿Te has vuelto loca? Atacas a todo el que se te acerca. Que Valeria Ortega cuide de mamá demuestra su piedad filial. ¿Crees que todo el mundo es como tú? Lo miré de reojo. No está tan enferma como para necesitar ingreso, y en casa hay varios empleados. ¿De verdad hacía falta que ella cancelara su competición para cuidarla? Aún así, ningún empleado da tanta tranquilidad como una hija. Valeria Ortega, quedándose en casa, puede consolarla, acompañarla, hablar con ella, distraerla. La siguiente vez que vi a Alejandro Ortega fue en un cóctel de negocios. Me preguntó por qué no respondía a sus mensajes y añadió que Teresa Delgado llevaba un tiempo con la salud delicada, que debería ir a visitarla. No soy médica. Si está delicada, de poco le sirvo. Agité la copa con suavidad, el líquido rosado subía y bajaba por la pared del cristal. ¿Hasta cuándo piensa seguir enfadada? Frunció el ceño, molesto por lo que llamó mi falta de sensatez. Desde pequeña, cuando me encontraba mal, iba sola al hospital. Nadie venía a verme. Mamá ya es mayor, pero no es una niña grande, ¿no te parece? Mi frialdad encendió la ira de Alejandro Ortega. Es tu madre. Lo sé. Le debo la vida y cumpliré con mi deber de hija. Precisamente ahora estoy ganando dinero para ella. Mamá no necesita dinero, solo quiere verte. ¿Y qué tiene de malo el dinero? Lo único que siempre me han dado es dinero. Quien siembra vientos recoge tempestades, no hay que ser tan codicioso. Eso es porque no haces más que mantener las distancias con nosotros. Valeria Ortega, al saber que mamá estaba enferma, canceló una competición para quedarse a cuidarla. Si tuvieras una 10ª parte de lo que tiene ella, nuestra familia no estaría así. Sonó a reproche. El segundo día tras volver a los Ortega, Valeria Ortega me tendió una trampa y acabé recibiendo una paliza. Pero todos le creyeron a ella. Si no hubiera preparado pruebas, no sé hasta dónde me habría acosado. Con esa parcialidad, ¿con qué derecho me reprochas que me mantenga alejada? Lo dejé sin respuesta. Él suavizó el tono, intentando apelar al afecto. Esta vez mamá se enfadó por papá. Lo interrumpí con frialdad. Solo por papá. Que Antonio Ortega tuviera amante ya no era noticia. Teresa Delgado siempre había fingido no saberlo. Esta vez todo coincidió con lo mío. Estaba de mal humor y se desahogó con unas quejas. Antonio Ortega dijo que había sobrepasado los límites y que se entrometía demasiado. Y tú, Alejandro Ortega, su hijo de sangre, en lugar de defenderla le pediste que se lo tomara con calma y que no montara un drama. Ese mismo día, de la rabia, terminó ingresada. Alejandro Ortega desde que nació fue el príncipe de la casa Ortega, disfrutando de todos los privilegios que traen el dinero y el poder. Ahora que había entrado en el grupo y tenía poder real, entendía aún mejor lo cómodo que era. Mientras Antonio Ortega no tuviera otro hijo varón que compitiera con él, todo podía comprenderlo y perdonarlo de Antonio Ortega. Hiciste que mamá acabara en el hospital. No te ocupaste de cuidarla ni de pedir perdón, y encima obligaste a tu hermana a cancelar una competición para hacerle compañía en casa. Alguien que ni siquiera alcanza el mínimo de decencia se sube cada día al pedestal de la moral para señalar a los demás. Cada vez que te escucho hablar, me das vergüenza ajena. Él me miró desconcertado y con voz mansa, dijo. ¿Te has vuelto loca? Atacas a todo el que se te acerca. Que Valeria Ortega cuide de mamá demuestra su piedad filial. ¿Crees que todo el mundo es como tú? Lo miré de reojo. No está tan enferma como para necesitar ingreso, y en casa hay varios empleados. ¿De verdad hacía falta que ella cancelara su competición para cuidarla? Aún así, ningún empleado da tanta tranquilidad como una hija. Valeria Ortega, quedándose en casa, puede consolarla, acompañarla, hablar con ella y distraerla. Me burlé con una risa helada. ¿Te refieres a ese sueño de ser bailarina?
Si de verdad te importara, ¿por qué renunciaste a estudiar en el extranjero para quedarte aquí? Si no me equivoco, quienes te retuvieron fueron tu padre y tu hermano. Dicen que no quieren que te vayas lejos porque no podrían cuidarte, pero en realidad temen que si te marchas, Tomás Torres cambie de idea. La última vez mamá se enfadó por ellos y aún así te hicieron cancelar la competición para quedarte a cuidarla. Esa prueba la tenías preparada desde hacía mucho, ¿verdad? Cállate, Valeria Ortega no quiso escuchar. No intentes sembrar cizaña. Si hay cizaña o no, tú misma lo sabes. Si quieres soñar, hazlo a puerta cerrada y en soledad. No vengas a hacer el ridículo delante de mí. No me gusta interpretar papeles con nadie. Sal. Valeria Ortega no se movió y me lanzó una mueca burlona. Hablas con mucha soltura. Pero, ¿no estás celosa de que yo sea la querida? ¿No sedujiste a Tomás Torres solo para fastidiarme? Te lo digo, en el corazón de Tomás Torres solo estoy yo. Para mis padres, yo también seré siempre la elegida. Todo lo que haga será inútil. Siempre ha creído que ocupa demasiado espacio en mi corazón. Al verme callada, se encendió y preguntó. ¿Te atreves a decir que la noche de Navidad no estuviste con Tomás Torres? La noche de Navidad estaba trabajando. No me interesan los hombres que son inferiores a mí en todo. No soné como si mintiera. Entonces Valeria Ortega empezó a sospechar que algo no cuadraba. Siempre pensó que yo era la única a la que debía vigilar. Pero un hombre nacido con la cuchara de plata como Tomás Torres, ¿cómo iba a estar libre de tentaciones a su alrededor? En los círculos masculinos de la alta sociedad que frecuenta, nunca faltan bellezas en la mesa del alcohol. Pretender que alguien así se mantenga limpio es casi imposible. Antonio Ortega y Teresa Delgado, cuando eran jóvenes, también se amaron. Lo único que él ha logrado es no tener hijos fuera del matrimonio. Comparado con otros de su mismo nivel, algunos han cambiado de esposa varias veces, otros han recibido en su puerta a hijos nacidos fuera. En comparación, él aún puede considerarse aceptable. Valeria Ortega, criada entre mimos desde niña, ¿cómo iba a tolerar la traición de su pareja? Buscó a Sergio Sosa para investigar. En una fiesta, sorprendió a Tomás Torres siéndole infiel. Dicen que su grupo había perdido un juego y aquella chica debía darle de beber con el vino en los labios, copa tras copa, hasta terminar. Pero cuando iba por el segundo sorbo, Valeria Ortega ya le había agarrado del pelo y la arrancó de las piernas de Tomás Torres. Valeria Ortega montó un escándalo. Tomás Torres no dejaba de dar explicaciones, impotente, y después fue detrás de ella. Su amor de infancia, por lo visto, resistía bien los golpes. Más tarde Valeria Ortega volvió a pillarlo varias veces más, lo que provocó las quejas de los amigos de él. Tomás Torres, herido en su orgullo, le habló con dureza. Valeria Ortega volvió llorando y dijo que quería romper el compromiso. Al principio Antonio Ortega aseguró que pediría a Casa Torres que disciplinara a Tomás Torres, pero luego estuvo persuadiéndola durante mucho tiempo. Valeria Ortega, al sentirse respaldada, se envalentonó aún más. Cuando Tomás Torres llamó, ella planteó directamente la ruptura. El rostro afable de padre que solía mostrar Antonio Ortega se ensombreció de golpe. En cuanto Valeria Ortega pronunció las palabras romper el compromiso, le cruzó la cara con una bofetada. El golpe la dejó aturdida. Ella lo miró atónita, sin entender cómo se había llegado tan lejos. Teresa Delgado, llorando, la cubrió con su cuerpo. ¿Por qué le pegas a la niña? ¿Acaso no pueden hablar como es debido? A su lado, Alejandro Ortega le arrebató el teléfono de las manos y susurró algo a Tomás Torres al otro lado de la línea. Solo yo, recostada en el sofá, disfrutaba del espectáculo de esta familia. Antonio Ortega empezó a disculparse con Valeria Ortega, enlazando palabras amables para convencerla. Alejandro Ortega se sumó enseguida. Valeria Ortega, acurrucada en el regazo de Teresa Delgado, rompió a llorar desconsoladamente. Tal vez Teresa Delgado recordó lo que ella misma había sufrido. Incapaz de cambiar el futuro de su hija, solo pudo dejar que las lágrimas le resbalaran en silencio. Padre e hijo en la casa Ortega sabían muy bien cómo manejar a Valeria Ortega. En poco tiempo la calmaron hasta hacerla asentir una y otra vez y al final, fue ella quien les pidió perdón. Con el telón ya bajado, yo también había visto suficiente.
Javier Ríos vino en coche a recogerme. Aún no se había graduado y no podía entrar en la empresa, así que se ocupaba de algunos asuntos personales para mí. Hoy Aurelia Ortega parece de muy buen humor, bromeó con una sonrisa. Ajá, curvé los labios. Ver cómo a los hipócritas se les rasga la máscara. Bastante divertido. Has hecho un buen trabajo. Desarrollar videojuegos cuesta muchísimo. Los 2 títulos pequeños anteriores habían generado ingresos, pero los usé para tapar el gran pozo de dioses en lo alto. La compañía seguía funcionando porque yo misma la sostenía con dinero. Claudio Morales y su equipo, al conocer mis apuros, se ofrecieron a bajarse el sueldo, pero rechacé a todos. Dioses en lo alto es el sueño de todos. Si no puedo aportar con mi talento, aportaré con más dinero. Dejadme el respaldo a mí. Lo vuestro es avanzar sin preocuparos de nada. Aquellas palabras los conmovieron profundamente y se volcaron en el trabajo. Por fin, tras 1 año y medio, el juego entró en beta abierta. Como estaba previsto, recibió una avalancha de comentarios positivos. Invertí mucho en publicidad e incluso aparecí personalmente en la rueda de prensa de lanzamiento. Después de presentar el juego conté al público las penurias que había detrás. Este equipo, al nacer, estaba formado casi por completo por recién graduados de la Universidad de Sade. Eran aficionados a los videojuegos desde hacía años. Lo que los unía era un sueño común, mostrar al mundo la mitología de su país a través del juego. En ese relato, yo aparecía como una estudiante adinerada conmovida por su sueño. Claudio Morales tenía una presencia impecable. Algunos miembros clave de su equipo, tras un pequeño pulido, también irradiaban porte. Ellos en trajes negros a juego, ellas en vestidos sastre. A donde quiera que apuntara la cámara aparecían rostros jóvenes, llenos de vida. En los inicios la historia del equipo se volvió incluso más viral que el propio juego. Los internautas llegaron a especular con que Claudio Morales y yo teníamos algo, si no, ¿por qué habría invertido tanto en apoyarlo? A partir de ahí muchos empezaron a emparejarnos. Se filtraron capturas del chat del equipo. Mis frases sobre subidas salariales y primas de festivos fueron amplificadas por cuentas de marketing. Los internautas bautizaron a Eje de Sueños como la empresa en la que más deseaban trabajar. A la mayoría de empresarios no les gusta montar espectáculo con su propia imagen. No soportan las críticas en la red. Para mí lo importante es el éxito. No me preocupa cómo me vea la opinión pública. Como había previsto, tras una serie de movimientos, el juego atrajo a muchísimos jugadores. El día de la apertura el tráfico explotó hasta tumbar los servidores. Dioses en lo alto no traicionó mis expectativas, los ingresos no dejaron de crecer y se convirtió en el centro de todas las miradas entre los nuevos lanzamientos. Padre e hijo de los Ortega por fin advirtieron que algo no encajaba. Ante Antonio Ortega yo siempre había mantenido la imagen de una hija falta de afecto, dependiente de su padre. Todo lo que hacía era para atraer su atención. Nunca me habían tomado en serio, ni a mí ni a Eje de Sueños, que encadenaba pérdidas. La facturación diaria de Dioses en lo alto los dejó atónitos. Jamás imaginaron que una mujer a la que habían olvidado tantas veces como a mí fuera capaz de alcanzar ese logro. Con la excusa de felicitarme, padre e hijo organizaron en casa un banquete trampa. Nada más sentarme, sus preguntas solícitas me hicieron sentir el trato que solían prodigar a Valeria Ortega, lo que a su vez encendió en ella una mirada cargada de cuchillos. Cuando creyeron haberme endulzado lo suficiente, por fin dijeron lo que realmente querían, que entregara Eje de Sueños a Alejandro Ortega. Rechacé de plano. No solo me negué, sino que también me lamenté a la inversa y al final les pedí dinero. Aprovechando la ocasión, Alejandro Ortega fingió compasión por lo mucho que me había esforzado. No te preocupes más. Con nosotros es suficiente para mantenerte. Solté un resoplido frío con un tono de desprecio. Tras tantos años de entrega, si no lo dirijo yo, ¿acaso voy a dejar que lo dirijas tú? Has llevado los hoteles de la familia durante años y no se te ha visto lograr nada. Apenas dije esto, Alejandro Ortega se alteró. La velada familiar se resquebrajó en malestar. Cuando lo increpé, Antonio Ortega no dijo nada, pero el disgusto le cruzó claramente el rostro. Ya habían comprendido mi ambición. Entre ellos y yo solo quedaba una fina capa de papel por romper.
Dioses en lo alto fue un éxito rotundo. Las versiones de ordenador y móvil funcionaron a la perfección, recuperando la inversión mucho antes de lo que había previsto. Una vez consolidada la fama de Eje de Sueños, reunimos una base gigantesca de aficionados a los videojuegos. Gracias a ellos me ahorré una gran partida de marketing. Me gradué en la Universidad de SADE y volqué todas mis energías en la carrera. Los proyectos de Eje de Sueños no dejaron de crecer hasta convertirse en el pilar industrial de Grupo Ortega, abriendo al conglomerado un nuevo mercado en el sector del videojuego. Poco a poco los beneficios superaron a los de las demás filiales y nos consolidamos como la empresa número 1 de Grupo Ortega. En la reunión del Consejo de Administración me senté a la derecha de Antonio Ortega. Entre Alejandro Ortega y yo la ruptura ya era total, cada encuentro era un pulso. La compañía se partió en dos bandos. Teresa Delgado no quería ver a la familia enfrentada. Me aconsejó varias veces, pero la dejé sin palabras. Al verme firme, dejó de insistir y traspasó a mi nombre el 10% de las acciones que tenía. Al notar mi expresión de asombro, se sonrojó y explicó en voz baja. Valeria Ortega y Tomás Torres se quieren y me dejan tranquila. Tú nunca me has pedido nada. Lo único que puedo hacer por ti es esto. Aunque tuviera sus favoritismos, en realidad era quien más se preocupaba por mí en esta familia. Aurelia Ortega, ¿me odias mucho? No. Si tienes dinero y tiempo, criar a quien quieras es cosa tuya. Valeria Ortega en realidad no ha perjudicado mis intereses. Al contrario, sin querer, me ha ayudado mucho. Teresa Delgado no esperaba una respuesta tan serena, se quedó un buen rato sin reaccionar. Vete sin prisa. Cuando tenga tiempo iré a verte. Le sonreí con una amabilidad poco habitual en mí. Teresa Delgado asintió con los ojos húmedos y me apretó la mano un largo rato antes de soltarla. Con ese 20% de acciones y con Eje de Sueños, en la reunión del consejo salí elegida, sin sobresaltos, nueva directora ejecutiva de Grupo Ortega. Bajo mi dirección, Grupo Ortega se subió al gran navío de Internet y culminó con éxito su transformación, dejando atrás, poco a poco, a Grupo Torres, que antaño marchaba a la par. En la lista de grandes fortunas del país, dejé muy atrás a Alejandro Ortega y a Tomás Torres. Directora, dicen que hoy Aurelia Ortega y Tomás Torres han estallado en cólera, la voz de Javier Ríos rezumaba regocijo. Alcé la vista. ¿Qué ha pasado ahora? En la cena de los Zeng, alguien dijo que ni siquiera los dos Tomás Torres de Pekín juntos valen tanto como su esposa amada. No les falta razón. Aquí termina la historia.